En cuanto aprendemos a hablar, comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? A fin de hallar respuestas, hemos hecho hasta lo imposible. Y hoy sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero hay preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la muerte que parecen no tener respuesta. ¿Habrá alguna manera de contestarlas? ¿Y si resulta que las respuestas siempre han estado ahí, en la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia está llena de cuentos y leyendas, o que es un libro anticuado, o demasiado difícil de entender. Pero, ¿es eso cierto? ¿Será verdad lo que la gente afirma sobre la Biblia? Por ejemplo, la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo. Pero, ¿tiene eso algún sentido? Este mundo es un desastre. Por todas partes vemos dolor y sufrimiento, enfermedades y muerte, pobreza y destrucción. ¿Puede un Dios de amor ser el responsable de todo esto? La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Un ser invisible, poderoso y malvado es quien maneja este mundo lleno de odio y maldad. Por eso, sin importar cuánto nos esforcemos, no conseguimos resolver los problemas del mundo. Pero hay buenas noticias. La Biblia promete un futuro mucho mejor. Nos explica por qué están las cosas tan mal, cómo Dios las arreglará y qué podemos hacer mientras tanto. Millones de personas de todo el mundo han descubierto en la Biblia las respuestas a las preguntas más importantes. ¿Le gustaría descubrirlas a usted también? Lección 1. ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y el futuro. También nos preocupan las cosas normales del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o tener una familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que la Biblia responde a esas preguntas tan importantes y que además les da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree que la Biblia podría ayudar a alguien que usted conozca? Punto 1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia? La Biblia responde preguntas importantes como estas. ¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar en sus páginas las respuestas a esas preguntas, y los millones de personas que ya lo han hecho se sienten muy satisfechas con lo que han descubierto. Punto 2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? La Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas. Seguramente llegará a la conclusión de que toda la Escritura, es decir, todo lo que dice la Biblia, es útil. Segunda Timoteo 3:16.
Esta publicación no sustituye a la Biblia. Al contrario, le ayudará a estudiarla. Por eso lo animamos a leer todas las citas bíblicas que aparecen en las lecciones y a comparar lo que dicen esas citas con lo que vaya aprendiendo. Profundicemos en el tema. Veamos cómo la Biblia ha ayudado a otras personas. ¿Qué podemos hacer para disfrutar de su lectura? ¿Y cuáles son las ventajas de que alguien nos ayude a entenderla? Punto 3. La Biblia nos guía. La Biblia es como una luz muy potente, capaz de iluminar nuestro camino. Podemos usarla para tomar buenas decisiones y para saber lo que pasará en el futuro. Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. ¿Qué pensaba de la Biblia el escritor de este salmo? ¿Qué piensa usted de la Biblia? Punto 4. La Biblia responde a nuestras preguntas. Una mujer descubrió que la Biblia daba la respuesta a preguntas que la habían inquietado por muchos años. Escuche el audio del video Nunca pierda la esperanza. Siempre quise ser maestra. Aunque era algo que me encantaba, sentía que había un vacío en mi vida. Veía a niños que eran discapacitados. No es que hubieran hecho nada malo, simplemente habían nacido así. Y yo pensaba, esto no tiene sentido. Dios es amor. Sabía que Él podía solucionar cualquier problema. Pero, ¿por qué no lo hacía? Un día, una niña de mi clase me mostró con claridad las respuestas a todas mis preguntas. Y me dijo, ¿sabe que yo soy testigo de Jehová? ¿Le gustaría saber más sobre los testigos? Yo pensé, la verdad es que sí. Y le dije, ¿por qué no vienes un día a mi casa y me hablas de los testigos de Jehová? Cuando me visitó la semana siguiente, me senté y escuché lo que me quería enseñar. Me mostró cómo podía encontrar en mi Biblia las respuestas a mis preguntas. Y de repente, todas las preguntas que me había hecho durante 25 años empezaron a recibir respuesta, una tras otra. Eso me dejó asombrada y me dije, así es como debería ser. ¿Qué tipo de preguntas tenía la mujer del video? ¿Cómo le ayudó a ella a estudiar la Biblia? La Biblia nos invita a que hagamos preguntas. Mateo 7:7 dice: Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. ¿Cree que la Biblia le podría contestar algunas de sus preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles? Punto 5. Podemos disfrutar de la lectura de la Biblia. A muchos les gusta leer la Biblia y le sacan provecho. Escuche el audio del video Leer la Biblia. A veces me confundo y lo entiendo al revés. Se me hace difícil, así que no me gusta leer. No sé, los libros me parecen bastante aburridos. Bueno, es que me distraigo mucho. Me tengo que mentalizar porque hay muchas otras cosas que podría estar haciendo. No me gusta leer, pero con la Biblia es diferente. No es un libro cualquiera. De verdad vale la pena. Algunas personas dicen que está anticuada, pero cuando la examinas bien, ves que puedes aprender muchísimo. Me enseñó a pensar antes de hablar. Ahora me preocupo mucho más por los demás, por cómo están, cómo se sienten, e intento ayudarlos. Leer la Biblia me ha hecho mejor persona. Cada día me da
fuerzas para seguir. Diría que mi libro favorito es Salmos porque lo entiendo bastante bien. Y también me parece muy interesante. Los jóvenes podemos ir a jw.org y descargarnos distintas versiones de la Biblia. Puedes poner un versículo y encontrar artículos sobre ese versículo. También están súper bien estos nuevos videos que te dan una introducción de los libros de la Biblia. En 2 o 3 minutos puedes saber de qué trata el libro que vas a leer y eso ayuda. Leo los temas que más me gusten. Busco cosas que me interesen, que tengan que ver conmigo, que me lleguen. Así lo disfruto más. Es importante leerla porque es muy útil. Te puede hacer feliz. ¿Y quién no quiere eso? ¿Qué opinan sobre la lectura los jóvenes del video? ¿Por qué ven la lectura de la Biblia de forma diferente? La Biblia nos ofrece enseñanzas que nos consuelan y nos dan esperanza. Romanos 15:4 dice: Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Le gustaría saber más sobre el consuelo y la esperanza que ofrece la Biblia? Punto 6. Podemos entender la Biblia con la ayuda de alguien más. Además de leer la Biblia por su cuenta, a muchos les ha resultado útil estudiarla con la ayuda de otra persona. Hechos 8, 26 a 31 dice: Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo: Prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías. De modo que el Espíritu le dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿De veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿Y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? El comentario de las imágenes dice: El hombre de Etiopía necesitó que alguien lo ayudara a entender las Escrituras. En la actualidad, a muchos les resulta útil estudiar la Biblia con la ayuda de otra persona. Lo que algunos dicen: Estudiar la Biblia es una pérdida de tiempo. ¿Qué diría usted? ¿Por qué? Resumen. La Biblia da consejos para la vida diaria, responde preguntas importantes y ofrece consuelo y esperanza. Repaso. ¿Qué tipo de consejos encontramos en la Biblia? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que responde la Biblia? ¿Y a usted qué le gustaría descubrir en la Biblia? Propóngase esto. Lea la primera parte de la siguiente lección. Póngase más objetivos. Descubra algo más. Descubra por qué los consejos de la Biblia son prácticos en nuestros días. Lea La eterna sabiduría de la Biblia, en la Atalaya número 1 del 2018. Fíjese en cómo la Biblia le ayudó a un hombre que luchaba desde niño con sus emociones. Desde niño he sido una persona insegura y reservada.
Cuando terminé los estudios, mi informe escolar decía que yo era incapaz de expresarme y que tenía muy poco vocabulario. Esas palabras hirieron mi autoestima, que ya era baja, así que empecé a preguntarme qué sentido tenía mi vida. Durante la adolescencia comencé a beber. Mi vida era vacía. Caí en una depresión y empecé a tener pensamientos suicidas. Cuando tenía unos 20 años, me obsesioné con el heavy metal. Esta música me daba mucha energía. Me encantaban su dureza y velocidad. Me enloquecía. Me convertí en una persona áspera y agresiva. A menudo me peleaba con los que estaban a mi alrededor. Claro, esto no me hacía feliz. Volví a pensar en suicidarme, pero esta vez en serio. Lo único que me detuvo fue creer que mi madre no lo soportaría. Intenté quitarme esas ideas de la cabeza y empecé a sentir el deseo de hacer algo por Dios. Por primera vez en mi vida le oré a Dios y le abrí mi corazón. Le pedí que me ayudara a encontrarle sentido a mi vida. Tan solo 2 horas después, los testigos de Jehová llamaron a mi puerta y me ofrecieron un curso bíblico. Así empezó para mí una vida nueva y feliz. Aunque para mí no fue fácil, tiré a la basura todo lo relacionado con el heavy metal y el alcohol. Creía que nunca sería capaz de hablar a otros sobre mi fe. Sin embargo, comprendía que la gente necesitaba aprender de la Biblia. Pero, para mi sorpresa, predicar me dio confianza y me fortaleció la fe. Ahora tengo una familia preciosa. Me hace feliz haber podido ayudar a algunas personas, como mi hermana y mi madre, a descubrir lo que enseña la Biblia. Desde que soy cristiano, estas palabras de Jehová que aparecen en Hebreos 13:5 me han ayudado mucho. De ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Él nunca me ha desamparado, ni siquiera cuando no lo conocía. Fin de la lección 1.